Entonces, dije que tenemos dos conjuntos, los Uros y Canajayo. Vamos a empezar con este conjunto, los Uros, que se formó en Puno, luego estuvieron en Lima y también se fueron a Europa. Entonces empezaron a residir ahí y hoy vuelven dos de sus valiosos miembros a deleitarnos con su música. Entonces los Uros, y ruego a los técnicos de edición para pasar el video correspondiente. Un aplauso para los Uros, señores, muy gentil, muy amable. Los amigos que nos encontramos actualmente, que es Víctor Alatrista y Javier Molina, después de 42 años hemos llegado aquí, de Europa para poder festejar y un reencuentro que desde hace años queríamos hacerlo. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a comenzar con los temas que nos hizo famosos, y espero que le pueda complacer, que se llama Balseros del Titicaca.
Ay. ¡Otra vueltita! Bueno, como les decía desde un principio, este tema que fue arreglado por el grupo Los Uros y gracias a los amigos de puneños, que yo también me considero puneño, mismo si soy limeño, porque en Europa nosotros estamos continuando y ejerciendo nuestra música y siempre apoyando por Puno, que es nuestro lugar. Bueno, ahora vamos a dedicarle un bailecito que está realizado entre charango, guitarra y bombito. Primerito.
charanguito. Bueno, a continuación vamos a ir a Puno. Puno y Puno, será siempre Puno. El tema que se llama Quitulita, que fue grabado también por el grupo Los Uros, que fue y que será siempre un éxito en el año 80. A Pica Molina le decían Quitulita. Su chapa juvenil era. Guayito puneño. De dorados tocarán toda la noche te sueño con tus verdes taconales. Hizo la bombonera de dorados tocarán toda la noche te sueño con tus verdes taconales. En medio de tu totora encontré una puneñita. En medio de tu totora encontré una puneñita. Por causa de esa cholita, Quitulita, ahora mi charango llora, Quitulita. Por causa de esa cholita, Quitulita, ahora mi charango llora, Quitulita. Lago que cuidas vivir con tu color azulado, donde mi collar querido no se aparta de mi lado. Lago que cuidas vivir con tu color azulado, donde mi collar querido no se aparta de mi lado. Quitulita de altiplano has cautivado mi pecho. Quitulita de altiplano has cautivado mi pecho. Y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita. Y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita. Ya, bueno, vamos a continuar siempre con el éxito del grupo Los Uros,
que es, bueno, en estos momentos, como les estaba explicando, si estamos aquí y hemos venido desde lejos, es porque estamos organizándonos para el próximo año, si, tal vez si Dios quiera, estaremos nuevamente todos juntos y completos, porque la mayor parte del equipo también están trabajando. Así que esperemos que estén en la jubilación pronto, como todo el mundo, y así de esa manera poder disfrutar como nuestro éxito, como hemos tenido en los años anteriores. Esas se las saben todos. Van a cantar con nosotros. No llores ni te enamores, ojos azules, no llores ni te enamores, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Me prometiste quererme toda la vida. Me prometiste quererme toda la vida. No han pasado 2, 3 días y el mal pago que me diste. No han pasado 2, 3 días y el mal pago que me diste. Thank you.
Bueno, de todas maneras, antes, perdón, Waldo, antes de terminar, a nombre de los chicos que hemos pasado por los suros, que hemos estado en Francia, hemos estado en Japón, una gira de 4 meses que hicimos por ahí, es una gran felicidad para nosotros, pues de 42 años, tocar junto con Waldo y nuestro hermanito el zurdo, que realmente estamos muy emocionados por este momento. Hemos tocado después de tantos años y solo hemos estado una mañana practicando y estamos aquí juntos porque nos conocemos mucho tiempo allí en Europa en el tiempo que hemos vivido. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias por venir. Gracias. Un agradecimiento especial a Rodolfo de la Cruz y a Waldo Navarro. Con ellos fundamos el grupo Los Suros. Ese nombre viene del grupo que lo formé en la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno. Y gracias a ellos hasta ahora todavía viven. Un gran aplauso para ellos. Muy bien, excelente, qué hermosa noticia que nos llega a lo más profundo del corazón. Qué hermoso, qué lindo los suros. Vamos a hacer ahora, yo quisiera un aplauso ahora especial, ahora, porque lo que va a hacer Víctor es toda una hazaña, porque lo acaban de operar de los tendones de la mano y realmente ha recuperado la mano derecha y la izquierda, está recuperando de 100. Si ha habido algún error, sabrán él- disculpar, pero las ganas de y él- tocar aquí con Los Suros y Canajayo es más grande que todo. Y él se ha creado, porque él es fabricante de quenas, se abrió una quena con muletas. Tiene una muleta para el dedo, porque hay un dedo que no lo puede dominar, pero igual lo está haciendo. Así que un aplauso, por favor, para Víctor Alaprisa. Muy bien, excelente, excelente. Felicitaciones. Bueno, vamos a continuar con el último tema que se llama El pájaro campana.
Mil gracias a todos. Gracias. Mil gracias a Muy los agradecido suros. por todo. Muchísimas gracias a los suros. Qué hermosa presencia.